hace 43 años atrás, en el año 1980, yo tenía apenas 17 años cuando estaba cursando el secundario, y por esas cosas de la vida, por rebeldía un poco, ¿sí? Decidí incorporarme a la Marina, a estudiar enfermería. En realidad no me incorporaba a estudiar enfermería, me quería ir de mi casa, ¿no? La vida que nosotros teníamos en aquella época era muy diferente a la que hoy gozan todos ustedes. La relación con los padres era totalmente diferente. Si bien mi papá era muy bueno, era muy autoritario, nos trataba de usted se sienta ahí, usted hace esto, y nunca ni Gracielita, ni la negra, ni nada, era usted. A los hijos se nos trataba así. Parece que estoy hablando de la época, de la edad de piedra, ¿no? Pero en realidad es así como se vivía. Entonces, por una diferencia con mi papá, le digo, bueno, yo, ¿sabes qué voy a hacer? Voy a dejar la escuela secundaria, que yo estaba terminando, estaba en cuarto año, y me voy a meter en la Marina como está mi hermano. Sí. Era por una diferencia, él no quería que yo anduviera de novio, y bueno, entonces dije, me voy a mandar en la Marina, me anoté en la base naval de Mar del Plata para rendir examen de ingreso. Ellos me aceptan, me mandan un montón de preguntas para que estudiara y todo, y me prepararon sobre diferentes materias, y rindo examen junto con otras 60 personas. De esas 60 personas entramos 2. ¿Sí? Era un coladorcito. En la Marina entraban, previo examen de ingreso, chicas de toda la República. ¿Sí? De las diferentes provincias, iban 1, 2, 3. Y bueno, y así es como me incorporo en el año 81 a estudiar enfermería naval. Era el segundo grupo de mujeres que ingresaban a la Armada para estudiar una carrera que siempre había sido solamente para personal civil. La Escuela de Sanidad Naval había preparado varones que siempre estuvieron como enfermeros dentro de las Fuerzas Armadas, pero también preparaba enfermeros civiles. Y en ese momento, bueno, las mujeres que ingresaron porque, bueno, se abría la nueva oportunidad, como en este momento se le está visibilizando mucho más a la mujer y se les está dando lugar en las diferentes carreras, que antes era magisterio, alguna abogada ya muy a las perdidas, pero las profesionales, mujeres prácticamente no existían. Así que bueno, nosotros éramos un poco en la fase experimental dentro de las fuerzas. Así que bueno, con apenas 18 años cumplidos, ingresé en la Marina a estudiar enfermería. Era enfermería o había otro curso que, bueno, lo que hacían eran prácticas administrativas, las otras chicas que entraban, que trabajaban en operaciones navales. Pero bueno, yo elijo enfermería no por algo que me gustara, porque en realidad a mí me gustaban las bellas artes, chicos, y acá estoy. De pasar a pintar, tallar, tejer y hacer ese tipo de cosas, pasé a estudiar enfermería, una carrera de la cual estoy súper orgullosa. No me ha costado en el sentido de que no me arrepentí en algún momento y volví sobre mis pasos para decir, bueno, no hago otra cosa, podría haberlo hecho. El tema es que estudiar en aquel momento me permitía, si bien realizarme como profesional, era emprender algo por mí misma. Y para ello tenía que crecer. Cuando entré en la Marina, yo digo, un poco es la experiencia, aquellos que están en algún tipo de grupo como Boy Scout, les gusta acampar, les gusta salir, les gusta tener otro tipo de actividad que sea algo que no es lo común que uno vive en su casa. Entonces, es un poco la aventura. Entonces, entrar dentro de la Marina era prepararse en otras materias como tiro, remo, natación, orden cerrado, que era desfile, la práctica de desfile. Uno miraba antes la propaganda en televisión y es como toda la propaganda, ¿no? Uno mira y dice,
mirá qué linda que quedan con el uniforme, cómo, mirá qué lindo que marchan. Y uno lo ve desde afuera, desde el televidente o el que ve una propaganda en el cine. Y uno dice, qué bonito, ¿no? Pero ¿cuánto cuesta, chicos? Les voy diciendo que cuesta un montón. Y en ese momento mucho más. ¿Por qué? Porque los que ingresábamos, las mujeres ingresamos y hacíamos el mismo orden cerrado, es decir, la misma práctica que un conscripto, que un colimba en ese momento. El conscripto que iba era un joven que ingresaba dentro de las fuerzas para cumplir con la patria, porque así se hacía en ese momento. Entraban jóvenes y salían hombres. Y me van a decir por qué digo esto. Y a veces ustedes van a escuchar en la sociedad que dice, qué lástima que no está el servicio militar. ¿Por qué? Porque dejaban de ser los nenes de mamá y de papá. Y a las mujeres nos pasó lo mismo. Las que ingresamos dentro de las fuerzas teníamos la misma práctica, entonces nos fortalecían. Por ahí muchos dicen, pero había abuso de poder. No es el abuso de poder es cuando uno no quiere hacer determinadas cosas y lo someten a algo que uno no va a poder aguantar. Estaba dentro de las fuerzas y se los preparaba para que sean hombres o mujeres, en el caso nuestro, de bien, que supieran pararse ante la vida. Con respeto, con orden, con moral, con ética. Y así se nos preparó. Las mujeres que ingresamos en ese momento éramos muy jovencitas, había chicas de 15, 16 años. Así que era año 81, fue el primer año de enfermería. La enfermería de aquella época, muy diferente a la que hoy se dicta. Nosotros empezamos a cursar y a practicar dentro de las diferentes salas, donde había enfermeras que iban a hacer prácticas a la guardia, a psiquiatría, a odontología, a infecciosas, a maternidad, a terapia intensiva. Se hacían prácticas, se iba siempre con alguna docente que era civil y con los militares que, por supuesto, eran nuestros mayores referentes y los que nos ponían un orden totalmente diferente, ya digo. ¿Por qué recalco esto de que es muy diferente a lo que hoy ustedes cursan y tienen otro tipo de materias que nosotros no tuvimos? Pero sí tenemos algo en común, que la práctica de la enfermería y la enfermería en general es la misma, ¿sí? Después, el resto de las materias que cursábamos las hacíamos crecer dentro de los puestos de trabajo, en la observación. ¿Cómo les puedo decir? Era como entrar en un reality, ¿no? En ese momento, porque entrar dentro de las fuerzas y prepararse, uno vivía allá dentro, es decir, no era que cursábamos y volvíamos a nuestra casa o a un lugar, no, vivíamos en lo que era una cuadra es como si fuera, esto 3, 4 veces puede ser, con camas cuchetas de A3. Claro, bueno, nosotros eso se le llamaba cuadra, eran las cuadras donde estaban todo lo que era aspirante y del otro lado había cabos, eran las que ya venían con preparación, con secundaria, habían cursado enfermería o algún otro tipo de profesión, entonces venían con una preparación diferente. Las que no veníamos con ningún tipo de profesión y solamente habíamos cursado escuela primaria o secundaria, todas éramos como aspirantes. Pasamos un periodo, un PSP, le decía, periodo selectivo preliminar, entonces allí, en esos 40 primeros días desde el ingreso, veían las actitudes, si teníamos actitud y aptitud militar, ¿sí? La que no soportaba el tiempo, y además, mientras tanto, en esos 40 días de preparación, se nos investigaba de qué familia veníamos,
si algunos estaban relacionados con la subversión, si algunos estaban... Entonces se iba decantando, se iba sacando a la gente si habían tenido familias de desaparecidos, si venían de familias que eran sindicalistas. Entonces quedaba, el fino de lo que quedaba era la que tenía la actitud y la aptitud militar y se quedaba dentro de las fuerzas y después, bueno, era a estudiar. A estudiar era, uno no podía recursar, se rendía todos los meses exámenes y el que no rendía se iba a su casa. Tal es así que en el 81, cuando yo ingreso, éramos 58 chicas y en el 83, después de 3 años de estudio, 81, 82, 83, nos recibimos nada más que 16. Es decir, fue tal la zarandeada que hubo que fueron muy pocas las que quedaron. Pero también hubo cosas que pasaron en el medio, como en este caso, en el segundo año de enfermería que estábamos cursando, después de nuestra licencia, cuando ingresamos de vuelta, teníamos un periodo que salíamos de a tandas, es decir, uno salía en enero, otro salía en febrero, y en marzo ya se reincorporaban todos y empezaban las clases. Cuando empezamos nos dijeron que no podíamos salir de vuelta. Y era que estábamos en guerra. Y todo aquello que habíamos aprendido, o medianamente teníamos conciencia de que teníamos algo de aprendido en la enfermería, lo íbamos a tener que llevar a la práctica. Así que bueno, permanecimos hasta que terminó la guerra. No digo que atrapados adentro, pero sí no teníamos comunicación con el exterior. Nosotros estábamos dentro de una base naval. Esa base naval tiene puertas de entrada y no nos permitían salir ni comunicarnos al exterior haciéndola franco como teníamos antes. Y allí nos encontramos atendiendo a los heridos de guerra. Heridos de guerra que vinieron de las 3 fuerzas. De ejército, de aviación y de marina. No solamente atendíamos a un solo sector, atendíamos a las tres patas. Y ahí atendíamos, no era solamente a los oficiales o suboficiales, sino también a los conflictos que venían del sur, que venían con heridas, aquellos que venían con pie de trinchera. Pie de trinchera es algo muy común de los muchachos que estuvieron metidos en los pozos del Zorro, porque estaban metidos dentro del agua, dentro de la humedad, y hoy cuando muchos escuchan de la guerra piensan, y bueno, estuvieron en la guerra, es como lo miramos por televisión. El que estuvo en la guerra no se cambiaba todos los días para ir a la guerra. Permanecía con la ropa con la que había marchado y con esa permanecía durante toda esa estadía en esa guerra. Y estaban mojados, estaban congelados y así vinieron con sus manos, sus pies, sus piernas negras quemadas por el hielo, porque el frío y la humedad hacía que se pegara la ropa a la piel y quemara el tejido. Ese tejido se necrosaba y se convertía en lo que nosotros decimos pie de trinchera. Por ahí cuando yo doy mis charlas en diferentes escuelas, yo les recalco siempre esto que en mi vida he visto muchas cosas, pero no volví a ver algo semejante, ¿no? Quizás, no sé si por la poca edad que tenía yo y por la poca experiencia, pero ver un pie, una mano quemada por el hielo y que me dijera un médico, vení, yo te voy a enseñar lo que es una gangrena gaseosa. Y apretar una pierna, un pie y sentir cómo crujía adentro, ¿no? Como si fuera un papel celofán. Bueno, eso es lo que traían los muchachos, los hombres que venían del sur. Son cosas muy impactantes que hoy, cuando yo las traigo a mi memoria, parece que estoy contando la historia de otra persona, ¿sí?
yo durante mucho tiempo me negué a hablar del tema, porque en realidad no se hablaba ni con mi marido, que era enfermero, que él era enfermero civil en aquella época y atendió a los quemados del Belgrano. Él estuvo en una sala totalmente diferente a la que estaba yo. No nos conocíamos de vista nada más, pero él como enfermero civil estaba abocado a la atención de los quemados que vinieron del Belgrano, los que se prendieron fuego, los que se subieron a las balsas y estaban quemados por la combustión de adentro del Belgrano, más quemados por el frío. Entonces la piel yo recuerdo haber transitado en esas salas y sentir el olor a carne, a piel quemada, que es yo donde tengo esa sensación de pasar por algún lado donde siento el olor a piel del ser humano quemada, es una cosa que me causa algo que es muy triste, porque me retrotrae a aquella época que no es de las mejores. Quizás eso también me hizo fuerte para seguir, porque creo que cada uno de nosotros pensamos que siempre vamos a estar enteros. La guerra nos marcó a todos de diferente manera. Y a mí me marcó desde el punto de vista que verlos con cara de desconcierto, los que vinieron con heridas no solamente en el cuerpo, sino en el alma, en la mente, ¿no? De cómo iban a volver a su casa. Ya digo, la enfermería de aquel momento, como la medicina en general, muy diferente a la que se lleva a cabo hoy, porque tenemos otro tipo de cosas que nos ayudan a ejercer nuestra profesión. En ese momento, recién como le comentaba a la docente de ustedes, se trabajaba con jeringas de vidrio. No las traje, chicos, cometí el error de no traer cosas. Y las tengo guardadas, yo tengo guardadas cosas de entonces que van a ir para la facu, para allá, para donde ustedes estudian, porque pienso dejar todo ese material allí. Jeringas de vidrio, agujas que se lavaban, se pasaban un mandril y se volvían a resterilizar, se mandaban a las estufas. Las jeringas se lavaban, se cepillaban, se envolvían, se separaba el émbolo y se ponían a esterilizar y se volvían a reutilizar. Así trabajábamos. Las agujas exactamente lo mismo, las agujas para suturar exactamente lo mismo. Cuando miro todavía el material ese que tengo guardado, me parece mentira que se haya avanzado tanto, ¿no? Hoy tenemos un material descartable, desde, no sé, una salida que se mandaba a esterilizar y se mandaba a preparar para hacer campos, para poder curar los campos estériles. Y teníamos cada uno su cajita con sus pinzas y todo para poder trabajar, porque trabajábamos y teníamos que trabajar como nos enseñaban. Y en ese momento que estaban asistiendo a los combatientes heridos, ¿cuáles fueron los métodos de esterilización que más usaron? Se usaba mucho la estufa, es decir, a ver, lo que es el óxido de etileno no existía. No fue material de hierro. Exacto. Solo Es de acero quirúrgico, entonces las agujas que había, ya digo, se limpiaban, era metódico, tenías la aguja y tenías un mandril para limpiarla, para que no quedaran restos, porque se usaban, y había de todo calibre, como nosotros utilizamos hoy en la actualidad, pero nada más que son agujas que se mandaban a esterilizar hasta que decía, bueno, no tienen filo. Sí, no. Es decir, el bisel estaba, ya no cortaba, entonces listo, se descartaba. Pero no teníamos nada de lo que hoy tenemos en la actualidad. Cuando empezamos a ver
Bueno, lo que nosotros hoy usamos un Avocat para colocar una vía, antes, si no se encontraba con una váter, una váter, una mariposa, todavía creo que algunos lo utilizan todavía, se canalizaba, es decir, se llamaba al cirujano, se cortaba y se ponía, un pequeño stem para poder colocar una vía. Pero no existía el Avocat que nosotros hoy utilizamos para colocar una vía. Eso lo tuvimos muchos años después. Dentro de lo que es en la enfermería, digo yo, por ahí trabajábamos con arco y flecha, es mucho lo que se ha crecido y es mucho lo que tienen hoy para trabajar, que no se tiene, a ver, idea, en aquella época no se tenía idea de que podría haberse avanzado tanto y haber tenido la posibilidad de tener un llegadero para colocar una vía, que no se corra, que quede en su lugar. No. Las suturas, a veces nosotros llegábamos a tener suturas que se hacían con lino y bueno, el lino tiene un tiempo, ¿sí?, para ser retirado, pero cuando empezamos a tener los Esteritrip, que no sé si ustedes los han visto, son pequeñas bandas que se colocan, que se confrontan, tampoco existía la gotita, chicos, entonces tampoco lo que había en heridas, el Esteritrip son pequeñas bandas que lo que hacen, uno acerca los bordes y bueno, se usaba como si fuera una sutura. Para nosotros era lo más moderno que tuvimos en ese momento. Yo digo, en estos 40 años, desde que entré a estudiar hasta ahora, yo por ahí me asombro de cómo se creció. Y de las cosas que hoy tienen para trabajar y para aprender a utilizar. Para hacer un electro, hoy ustedes trabajan, listo, colocan absolutamente todos sus... Nosotros ya íbamos trabajando, digo, teníamos un pedazo de electrocardiógrafo que yo miro y yo digo, bueno, por favor, andábamos con un carro. Es muy diferente lo que tuvimos que aprender a usar a lo que se tienen hoy, que están muy avanzados. Está bien, en otros países están mucho más avanzados que nosotros, muchísimo más. Pero, ya digo, en ese momento, más allá de las herramientas que tuvimos para trabajar, nosotros éramos herramientas. El ser humano. Fuimos las que tuvimos que, más que nada, trabajar con nuestras manos en lo que era todo, curar heridas, higienizarlos, acompañarlos, hacer un acompañamiento psicológico que no estábamos preparados. Si bien teníamos una parte de la formación de enfermería que nos había permitido estar al lado de los heridos, no estábamos capacitados para enfrentar, así como los muchachos fueron en la guerra y estaban en un frente donde era totalmente desconocido, para nosotros estábamos preparados para un accidente, para alguien que tuviera un accidente fortuito en la calle o en la casa, un accidente doméstico, pero no para una guerra. Cuando estudiamos, se nos obligaba, ¿no? En el primer año nos hicieron ver una materia que era cómo curar heridas nucleares, digo yo. Pensando en una guerra nuclear. Nadie había hablado de guerra. Entonces uno estudiaba un poco como hacían algo que la guerra nuclear había estado del otro lado y acá nosotros nunca íbamos a estar en guerra. Pero cuando llegamos al momento de la guerra, lo que más tuvimos que asistir eran los cuerpos y la mente de los muchachos. Más allá de todo lo que pudimos brindar en el acompañamiento y en el curar las heridas. Y eso lo tuvimos que aprender
de lo que nos salió desde el interior a cada uno. Por eso, cada materia que tengan, cada materia que vayan aprendiendo, van a tener que buscar saber un poco de todo y un poquito más allá de eso. Y es como hacer un resumen, ¿no?, de lo que les han enseñado para poder aplicarlo. Porque hay circunstancias, como en este caso, de estar en una guerra, que uno nunca piensa que le va a pasar. Cada uno de ustedes va a ir a trabajar a algo diferente. Pueden trabajar en una terapia intensiva, en neonatología, o pueden trabajar en un psiquiátrico, pueden trabajar en un consultorio, en una guardia, en diligencia, o arriba de una ambulancia. Pero cada uno va a ver la enfermería de una manera diferente y con herramientas diferentes. Y por supuesto que el lugar que elijan o que les toque trabajar, que no tengan elección, van a aplicar diferentes técnicas. Y no son solamente las que le enseñan los docentes, sino lo que cada uno va a tomar y va a rearmar en su vida la estrategia para poder asistir al paciente, al enfermo, al herido, al que circunstancialmente les toque atender. Eso es lo que nos pasó a nosotros. Nosotros nos tuvimos que armar con las pocas herramientas que teníamos, porque con un primer año que era sin una práctica precisa de enfermería, tuvimos que atender con las pocas herramientas que teníamos. El material que se mandaba a esterilizar, nosotros, ya sean las jeringas, las agujas, las compresas, se llegaron a envolver en papeles de diario, que después nosotros tomamos, ya digo, conciencia con el tiempo de que, es más, estábamos envolviendo con algo que se nos impregnaba las manos con plomo, ¿sí? ¿Por qué? Porque el papel de diario, que hoy viene impreso de una manera totalmente diferente, en ese momento se imprimía sobre el plomo. Entonces, lo que uno pasaba la mano, las manos quedaban negras por el plomo que tenía. Bueno, y con esos papeles nosotros envolvíamos gasas, apósitos, las compresas. No había un papel madera con que envolver por ahí. Cuando se agotó todo, se usaba lo que tenía. Por eso recalco que hoy tienen una enfermería diferente, que tienen muchas cosas que nosotros hubiéramos deseado tener en aquel momento. Muchas cosas. Nos podían dar todas las prácticas, pero en realidad lo que usamos fue nuestra intuición para atender. Porque en ese momento no había manera de corregir lo que estábamos haciendo. No había manera. Y a cada uno de ustedes le va a tocar exactamente lo mismo. En su lugar de trabajo van a tener que aprender cosas sobre la marcha. Las pueden estudiar en el libro La Perfección. Pero en el momento de llevar a cabo una tarea, van a usar mucho más de lo que aprendieron, la intuición, para saber desarrollarse. Y eso es lo que nos pasó a cada una de nosotras. Llegamos a tener nuestra práctica y nuestra rendir examen todos los días con heridos de guerra, de algo que ni siquiera nuestros mayores, los que estaban a cargo nuestro, no tenían idea. No tenían idea. Entonces fue todo experimental. ¿Sí? Así como los que estuvieron en el frente, fue una experiencia totalmente trágica y irreversible, porque no se borra. Fue exactamente lo mismo, porque fue algo que no esperábamos. Los muchachos que vinieron de la guerra, muchos que no llegaban y que sabían que se los iba a amputar porque venían con estas quemaduras que yo digo de pie de trinchera y que venían tan avanzados,
muchos de ellos, cuesta decir que sí estaban muy lloraban y me decían, ¿cómo voy a volver a mi casa? Y sobre todo muchachos que eran de provincia, ¿no? ¿Cómo voy a volver con una pierna menos? ¿Qué va a ser de mi vida ahora? Y llevarle consuelo a un padre o una madre que su hijo iba a volver discapacitado cuando en realidad entró bien dentro de las fuerzas, no era fácil. Y acompañarlos en ese tiempo de internación y de acostumbramiento a lo que era volver a la vida civil. Porque los que eran conscriptos volvían a la vida civil. Los que estaban dentro de la fuerza tenían que seguir dentro de la fuerza. Hasta tanto manejaran su acto. Pero ninguno, ni de los que combatieron, ni los que estábamos atendiendo a los heridos, ninguno tuvo apoyo psicológico. Hoy se habla del apoyo psicológico. No había en esa época. No. Enfermería ni el No, pero estas cosas que pasan, yo digo, la improvisación hace que uno no tome conciencia de lo que puede llegar a pasar, ¿no? Eso está como cuando uno sale a la ruta y dice, bueno, me llevo lo necesito. ¿Qué necesito? Y nada, combustible, el seguro, y nos olvidamos que tenemos que llevar algo por si tenemos algún tipo de accidente, un pequeño botiquín, algo con que hacer. Uno no lo toma que le va a pasar algo. Bueno, en la vida no somos previsores. ¿Sí? Y en ese momento tampoco estaba la previsión de cómo atender a los que venían, no solamente con heridas en el cuerpo, sino en la cabeza. Nosotros tuvimos internados gente que no podían escuchar un golpe, un estallido, de lo que fuera, de una bolsa, de lo que se reventó. No, era algo que los sacaba. Entonces, poder llegar a comprender eso y poder calmar al que estaba atravesando esa situación. Ninguno de nosotros estaba preparado. Ni los médicos estaban preparados. No solamente la enfermería, la salud en general no estaba preparada. A ver, si no estaban preparados los muchachos que fueron al frente, menos estábamos preparados el resto de los que estábamos para atenderlos. Porque nosotros, a ver, hoy el común de los que estudian que en el caso hipotético de que tengamos, que se nos caiga un asteroide. Decimos, bueno, pum, cae alguien. ¿Y ahora? ¿Y quién está preparado? No estamos hablando de una guerra, ¿eh? Algo que sea inusual. Nadie está preparado. Nadie está preparado. Entonces uno tiene que sacar las herramientas que salen a uno, más allá de lo que les enseñan. En las prácticas de enfermería, chicos, nosotros íbamos a la sala, sabíamos que teníamos que entrar, higienizar las manos. Sí, la higiene de manos siempre existió, ¿sí? Hoy mucho más porque se toma conciencia de que a través de las manos nosotros vamos dejando rastros de todo lo que hemos tocado, que podemos contaminar, y entonces sabemos que por ellos podemos tener una infección cruzada, ¿sí? Pero en ese momento sabíamos que el lavado de manos era indispensable. Guantes, usábamos guantes de látex, que hoy se utilizan solamente los guantes de látex que son estériles y se descartan. Bueno, nosotros los guantes de látex que teníamos se lavaban, se secaban, se entalcaban y se volvían a mandar a esterilizar. Había las medidas que se utilizan ahora, pero también que teníamos que tomarnos ese tipo de tiempo, ¿sí? No tenían la calidad de lo que tienen ahora, pero sí teníamos que hacer eso. ¿De qué material era? Látex. De látex. Se lavaban
se secaban, se entalcaban y después se metían a esterilizar. Preparábamos el papel, entonces teníamos un papel y lo poníamos las manos, entonces se doblaba igual como cuando vienen dobladitos estériles, y eso se sobraban y se mandaban a esterilizar. No había cantidad, pero teníamos que cuidar esos recursos porque eran oro en polvo. No era que uno gastaba a discreción. No, no. Cuidate los guantes. Vas a trabajar con sangre. Vas a trabajar con fluidos. Entonces, hay que tener. Eran muy pocos los guantes que existían de nylon, que eran selladitos, esos que no sé si los alcanzaron a ver en algún momento. Los que son recortados son manoplas. Las manoplas. Bueno, eran de pésima calidad, y no servían para nada, porque en realidad era un gasto. Eso sí se vio, tampoco no era cantidad de lo que había, pero eran los primeros que aparecían. Entonces, para higienizar eso, bueno, algunos aparecían, pero fue muy poco. Después nos teníamos que arreglar con lo poco que teníamos. No era una cosa que se podía pedir a discreción. La enfermería de aquella época, yo digo, por ahí trabajábamos con arco y flecha y con boleadora. Hoy, ya digo, tienen la posibilidad de trabajar con cosas que... cinta adhesiva a la que nosotros tenemos, la hipoalergénica, chicos, existían muy pocas y era la perforadita, no las que tienen hoy. Las blancas que tienen esas que parecen una tela muy bonita, sino la de lana. Venían unas, pero también eran muy pocos las que se conseguían, porque eran las primeras que salían. Las cintas hipoalergénicas eran muy pocas las que se podían conseguir. Para grandes heridas por ahí se utilizaban el pegamento que utilizan los médicos en quirófano para dejar fijadas las gasas, porque en realidad las gasas que utilizábamos no eran gasas tejidas como las que hay ahora, sino eran gasas que se deshilachaban tanto, que ustedes se van a preguntar por qué a nosotros nos enseñan, a ustedes cuando les enseñan a doblar las gasas. Bueno, antes, cuando doblaban las gasas hacia adentro, los hilitos se salían para todas partes, porque eran unas gasas que no se parecen tampoco a las que hay ahora. Ahora tienen una malla, antes no, antes se deshilachaban. Entonces uno preparaba las gasas y se iban los hilitos para todas partes, entonces había que doblarlas de manera tal de que eso no quedaran hilos en ninguna herida. Por eso es, cuando uno prepara gasas para esterilizar, se doblan de determinada manera que las puntas, pero eso viene de entonces, ¿no? Exactamente. ¿Pero por qué? Porque hoy no se deshilachan. Las dobles como las dobles, más allá de la técnica que la traemos de aquella época, no se deshilachan. Entonces las dobles como las dobles está bien. Pero en aquella época eran tejidos como el tejido de los que se usan en telar. Entonces, ¿qué pasa? Cuando uno cortaba, los hilos se iban para todos lados. Entonces, la manera de doblar era que quedaran todas las puntas hacia adentro, cosa de que eso no quedaran, cuando uno fuera a curar, no quedaran dentro de las heridas. Por eso se debe las dobleces que se utilizan para esterilizar. Pero bueno, ya digo, de aquella época a esta época se creció mucho. Y lo que ustedes van a aprender ahora es pura y exclusivamente lo profesional. Lo que hoy pueden decir que no dependen de nada de lo que fue experimental. Nosotros pasamos esa época, pasamos a hacer un libro de historia. Los enfermeros de aquella época, que somos,
No somos tantos los que quedamos, no somos tantos. Somos muy pocos los que tenemos más de 40 años en la profesión. Pero ya les digo, enfermería en el conflicto, nosotros no estuvimos en el frente, no estuvimos adentro de la guerra, no estuvimos donde se combatió, sí estuvimos en el hospital donde se recibieron a los heridos. Los que estuvieron en el frente, los que fueron, los que estuvieron en Malvinas, los que estuvieron embarcados, ellos tuvieron otro tipo de comportamiento con los heridos, ¿sí? Primero porque estuvieron en el lugar del hecho. Y segundo que la experiencia que a ellos les tocó los marcó mucho más que a todos nosotros. Porque ahí también tenían muchos menos elementos que nosotros que estábamos en cuarto, que estábamos en el hospital. Yo lo que les puedo decir que lo que se aprendió en esa época fue a subsistir, más que lo que aprendimos dentro de la profesión de enfermería, pero aprendimos todos a subsistir. Los que estaban en el frente y los que estábamos. Era cómo salimos de esto. Crecimos, nos formamos y nos convertimos en estas personas que hoy estamos acá. Cada uno con una experiencia diferente y cada uno con elegir o no de vuelta lo que hizo en ese momento. Yo hubiera seguido eligiendo mi carrera por siempre, más allá de que mi vocación era otra. El haber elegido la enfermería, el haber elegido estar al lado del herido, del enfermo, del que necesitaba del acompañamiento de un personal de salud, yo lo volvería a elegir. No la guerra. No la guerra. Pero eso nos convirtió en lo que somos. Somos sobrevivientes de aquella época. Ricardo, porque pasó por una experiencia que él ni siquiera se lo hubiera cruzado en la cabeza de que podía estar. Hoy, en Ricardo, yo por ahí, cuando doy las charlas y les digo a los chicos que cuando dicen, ¿pero por qué los muchachos fueron a la guerra? Porque dentro de la conscripción, los que estaban en la conscripción y los que no, los que estaban dentro de las fuerzas, yo también estaba en las fuerzas, cuando vamos el primer año y vamos y juramos la bandera, por ahí ustedes no entienden cuál es la jura de la bandera. Juramos defenderla hasta perder la vida. Y los que crecimos con el valor de la patria, de que patria es todo lo que tenemos en la vida, papá, mamá, casa, tierra, cielo, país, eso es nuestra patria. Entonces, juramos defender, la bandera nos representa a la patria, nos representa a todos. Juramos defenderla hasta perder la vida. Por eso es que fueron llamados los muchachos que estaban y que habían estado dentro de la conscripción y se habían ido y los volvieron a llamar, porque estaban bajo bandera. Bajo bandera es que juran defender la patria, la bandera, hasta perder la vida. Y los que tenemos cierta edad, que llegamos a los 60, cuando éramos chicos, crecimos con esa emoción de creer fervientemente en nuestro país, en nuestra patria, más allá de los gobernantes, nuestra idiosincrasia, todo eso que es patria,
Eso que veíamos flamear la bandera en cualquier lado o ver desfilar a alguien y decís, wow, es nuestro. Así como nosotros nos hacemos de un equipo de fútbol, es nuestro. Él nos representa. Somos esto, somos nación, somos patria. Eso lo sentíamos, yo lo siento hasta el día de hoy. Yo lo siento hasta el día de hoy. Con el tiempo se fue perdiendo. Se fue perdiendo, fue ganando mucho más lo que vino de afuera. Pero yo espero que cada uno de ustedes sí pueda volver a tener el sentimiento que hemos tenido nosotros, lo que es patria. Patria hacemos cuando llevamos adelante una profesión o un trabajo, cualquiera, ¿sí? Hacemos patria. Hacemos patria. Todos. 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 Podemos ser los profesionales que quieran. Pueden ser enfermeros, pueden ser médicos, pueden ser abogados, pueden ser maestros, pueden ser ingenieros. Pero les voy a decir una frase que la repito siempre y en todo lugar. Por sobre todas las cosas, chicos, todos y cada uno de ustedes, chicos, chicas, sean buenas personas. Eso no se los va a quitar nadie. Ese título no se los quita nadie. Pueden saber más o menos que el que está al lado. Pero ser buena persona no se los quita nadie. Es un título que no se los quita nadie. Nosotros tuvimos la oportunidad de estar en una guerra, ¿sí? Y tenemos esa experiencia. Y somos una parte de un libro, somos una hoja de un libro que a lo mejor alguien le va a leer, alguien no, alguien le va a leer por internet. Ustedes son parte de otra parte de la historia, que también van a estar en un libro, porque son los que transitaron una pandemia a nivel mundial, que tuvieron que aprender a estudiar de otra manera, de vivir de otra manera. ¿Sí? Cada uno de nosotros somos una hoja diferente de un libro de historia. Lo nuestro pasa porque fue algo que a nivel país nos marcó y nos va a seguir marcando y nos va a seguir uniendo más allá de los años. Pero a ustedes los va a marcar esto de haber pasado una pandemia y haber aprendido a vivir de algo que nadie sabía por qué usar una mascarilla. Y después nos damos cuenta que hace 100 años atrás se pasó algo similar. Y se olvidó. De ninguno de nosotros, yo no tenía idea, ni aún estudiando enfermería, yo no lo sabía. Lo traímos a cuenta cuando cursamos la enfermedad. Pero bueno, cada uno de nosotros pasamos a ser una hoja de un libro de historia. Cada uno va a tener lo propio de esta época, ¿sí? Yo vengo con esto de que me falta el papiro, ¿no? Traer las cosas de cómo trabajábamos. Trabajábamos con cosas muy precarias para aquella época. Y quizás ustedes hoy lo que tengan también va a ser precaria para dentro de 40 años. Van a ver cómo se crece diferente. Hoy ustedes tienen en un solo monitor todas las funciones, a ver, todo lo que nosotros tomábamos, desde la temperatura, la presión, todo en un solo monitor. Conectaron al paciente y ya lo tienen todo. No teníamos todo eso. Desde el tensiómetro con el mercurio, que hoy no se utiliza, hasta el termómetro con mercurio, que no se utiliza. Todo eso es lo que nosotros teníamos, pero bueno, era lo que teníamos. Y gracias a Dios que lo teníamos. ¿Cómo era el día a día? El día a día dentro de las fuerzas, Sí. A ver, nosotros... O de enfermería, ¿viste? Dentro del... lo que pasa es que dentro del lugar donde estudiábamos, teníamos personal que estaba abocado a lo que era el servicio de guardia imaginaria del sector donde vivíamos. Entonces había un libro de entrada y de salida, se anotaba quién entraba, quién salía,
si salía un conjunto que iba a la escuela o que iba a actividades de orden cerrado. Orden cerrado era que practicaban todo lo que era los bailes, ¿no? Y desfiles, los bailes de cuerpo a tierra, carnaval. Bueno, lo teníamos las mujeres, también lo teníamos. Nos llevaban, nos mandaban arriba de la roseta. Sí, Ya me he sacado espinaca de la nariz. sí. Sí. Y si hacíamos cuerpo a tierra y era, las manos tratábamos de meterla dentro del gamulán que teníamos, era un gabán que teníamos grueso, entonces nos hacían, abran las manos, ponían las manosinas, ponían los borcegos encima, los suboficiales. Volvíamos, por supuesto, y con esas manos llenas de espinas después teníamos que hacer la práctica de enfermería. Es decir, teníamos enfermería, pero a la vez teníamos que atendernos entre nosotras. ¿Con qué practicábamos? Colocar inyecciones. No era con una naranja mucho y se practicábamos con la naranja, no. Había unas banquetas y ¿qué hacíamos? Dibujábamos en la banqueta, teníamos dibujado una cola. Lo habíamos hecho y entonces ahí nosotros nos indicaban el cuadrante superior, externo, ahí colocar, nunca el interior. ¿Por qué? Porque estaban los nervios. Bueno. Y después practicar entre nosotras, chicas. Practicar entre nosotras. No era que practicábamos con los pacientes, con los que íbamos a la guardia, practicábamos con nosotras mismas. Desde la extracción de sangre, porque también hacíamos eso. A ver, en aquella época no había kinesiólogos, así que toda la parte de lo que hacen los kinesiólogos hacíamos en enfermería. Fisiatra hubo después. En ese momento, todo lo que era la atención que hoy está repartida en otras profesiones, lo hacía todo enfermería. Todo enfermería. Y la enfermera no era que, bueno, porque es auxiliar, la auxiliar se dedica solamente a la higiene. No. La auxiliar, la profesional, hacía absolutamente todo. Todo. Los registros de lo que hacíamos, llevábamos un registro, teníamos una libretita que cuando íbamos a estudiar, entonces nosotros arrancábamos nuestra mañana, nos levantábamos y era 3 minutos a la ducha. Entrábamos a la ducha, salíamos, entraba el otro turno y eran 3 minutos. Era una pitada, entrábamos a ducharnos, salíamos cambiadas y nos formábamos y íbamos formadas a desayunar. A un salón tan grande como la cuadra donde dormíamos. Entonces cada uno iba con su jarrito, su pan, se sentaba, no había mermelada, decía el jarrito. Que la tengo, el jarro del cheque de panza la tengo. Sí. Ese está chico, ese jarro de... Ese jarrito calentito en el invierno era bendito, porque era el que nos calentaba las manos. Sí. Nos servían mate cocido y nosotros felices de la vida. Arrancábamos, íbamos a formación, salíamos al patio exterior y cuando se izaba la bandera se paralizaba toda la base. En una negociación de personas razonables, pero ellos a la madrugada y de atrás, se puede decir, nos bombardearon con aviones ingleses. Y había un italiano, Cano Lavarría, en ese momento, que lo había sufrido en la Segunda Guerra Mundial. Y era vecino del papá de Marcelito Dentaro, otro veterano y pastor de veteranos de Malvinas. Y dice el italiano, ¿con quién se fueron a meter? Con los ingleses, dice. Antes de hablar ya están tirando, dice. Ya estaban tirando antes de hablar. Y nos pasó eso. Bueno, la guerra fue avanzando, ellos se embarcaron, empezaron los combates, empezaron los heridos, empezaron los muertos. Empezó la triste realidad, ¿no es cierto?, de estar ahí en una guerra. Era un pibe de 18 años que le gustaba el fútbol, jugué un tiempito en Loma Negra, en el Fortín y Calera jugué cuando era chico al fútbol. Y bueno, estaba en un sueño dentro de una película, porque ya le digo, llevaba una vida común, pibe de barrio, pibe humilde, en mi casa no había un mango, mi vieja laburaba, mi viejo también, no alcanzaba la guita y bueno, salimos a vender fierro, cosas que no me dan vergüenza, porque lo hice con dignidad. Salimos a vender fierro, vidrio, todo para poder parar la olla en mi casa y así me crié yo.
Nosotros éramos 120 soldados, mi compañía fuimos 2 a Malvinas, porque nos dijeron así medio al vuelo, y fuimos 2 de los 120 soldados. Eran 3 compañías de 120 soldados y en total éramos 44, entre oficiales, fue nuestro jefe de regimiento, nuestro mayor, teniente primero, capitán de ahí para abajo, y soldados éramos pocos, pero de mi compañía fuimos 2 nomás, a Malvinas. Y bueno, ellos empezaron a avanzar, y empezamos a ver los heridos, cosas que no queríamos ver. Había un hospital de campaña en Malvinas, que no lo conocía hasta el momento. Tengo una infección en una muela, no había nada, no tenía nada para ponerme, estaba tirado un día ahí contra el piso, estaba muerto, estaba ahí, y el dolor de muela, para quien no lo sufrió, es bravo cuando te ataca en serio. Bueno, un capellán, un cura del ejército, dice, pará que te voy a hacer unos tipos primero auxilio, agarró así como con una aguja, me limpió la muela y me metió aspirina, era lo que había en ese momento. Lo que había en ese momento. Después me la terminan sacando en Malvinas, a la muela. Llegando al hospital de campaña, en Malvinas, me choqué con otra realidad. Todavía no había tenido compañeros heridos o muertos. Y bueno, ahí estaban un montón de compañeros heridos, muy mal heridos, había de todo, una fila larga y bueno. Y al regreso baja un helicóptero delante de mis narices con un veterano fallecido, un argentino fallecido, un soldado, y también eran golpes muy duros, muy bajos. Así fue transcurriendo la guerra, estábamos en Modibruc, le habíamos tomado el cuartel a los ingleses nosotros, y nos encontramos cuando le tomamos el cuartel con mucha pornografía, mucho alcohol, mucho whisky, que ellos lo tenían ahí en su cuartel, nosotros se los tomamos. Y bueno, en un momento, nuestros jefes nos hacen replegar, que nos teníamos que ir porque iban a bombardear a los ingleses, nos replegamos, y ahí nace una historia mía. Había un compañero mío, no era de mi compañía, era compañero por partear junto ahí en Modibruc. Él queda en Modibruc, en YouTube está la historia. Él queda en Modibruc con algunos soldados más, un señor de apellido Vanetta, que era un mayor. Y bueno, ya estando nosotros en Puerto Argentino replegados, no había nada para comer, no había nada para morfar, había que salir a afanar o a pedir a donde estaban las cocinas de rancho y todo eso. Voy para el lado de Modibruc, para arriba de las montañas, pasa un avión inglés delante de mi cabeza, delante de mis ojos, fue un rayo, pasó así. El lugar que yo estaba es bombardeado y ahí mueren 3 soldados que estaban conmigo. Dios no quería que muera ese día, por eso regresé y lo estoy contando. Ahí muere este señor, que es Ignacio Indigno, él es de Adrogué, no teníamos, a veces no había para morfar, imagínense para sacar una foto. Y bueno, a él le habían mandado una máquina de sacar fotos, en ese tiempo era Arroyo. Y él me dice, ¿te querés sacar una foto? Bueno, me la saco, le digo yo, a la foto. Y acá está la historia. Él antes de morir en Malvinas, le manda los 5 rollos de fotos. Había un compañero de La Plata que tenía problemas, no sé qué clase de problemas, si con su esposa, la madre, su abuela, no sé con quién. Manda los 5 rollos de sacar fotos, y Aurelio Indigno muere este año, en febrero creo. Y antes de morir hace revelar los 5 rollos, y aparece una foto que estoy yo, que por acá ahora se la voy a mostrar, que me la saca él en Malvinas. Y bueno, ahí pude cerrar un poco mi historia, porque siempre me quedó, digamos, en el aire, que el tipo me había sacado la foto, este compañero mío, y no sabía dónde iba a parar ni nada de eso, del material que tenía fotográfico él. Bueno, entonces, como ya le dije, este es nuestro compañero fallecido en Malvinas. Él muere con Carlitos Mosto. Carlitos Mosto estaba en 3er año de medicina, le decían el soldado Ángel, porque él era mayor que todos nosotros. Él nos hablaba, hacía las primeras curaciones, los primeros auxilios, y bueno, es muy recordado por los que estuvimos en Modibruc y Malvinas, por ese gesto de compañerismo que tenía él, ¿no? Ahora voy a aparecer la foto. Acá está la foto que estoy yo. En esta foto estoy yo.
Esta foto aparece en una muestra en Cava, Buenos Aires, este 23 de diciembre, y acá aparece mi foto. Mi hija es periodista, hizo una investigación periodística y acá aparezco yo, cerrando la historia donde había quedado mi foto y qué había pasado. Es triste también, ¿no? Que pude regresar y bueno, estos tres veteranos, héroes de Malvinas. Yo no soy un héroe, yo soy una persona más, un soldado que fue a Malvinas y bueno, dijo lo mejor que tenía que dar y bueno, digamos el orgullo de haber defendido mi país. Nos trataron como locos, nos metieron por la puerta de atrás. Yo sigo amando mi país, yo amo este país, amo la Argentina, amo esta biblioteca, yo amo mi país. Hoy cuando entré estaba en alguna alumna tuya, la invité a que hiciéramos la bandera. La bandera tiene que estar firme, siempre, siempre. Por más político que haya, que nos guste o no nos guste, nosotros tenemos un país hermoso. Los políticos son circunstanciales. Son circunstanciales, sí. Nuestra patria es eterna. Eterna, exactamente. Bueno, en Malvinas, acá conocí a este señor, José Tito Fernández, era capellán del ejército, era médico y teniente coronel. Cuando vuelve de Malvinas es echado de la fuerza. Pero mirá lo que hizo el tipo de Malvinas. Sepultó 112 compañeros míos en Malvinas. Y yo que está en la sepultura, José Tito Fernández. El 13 de junio, era un infierno eso. La gente no tiene idea de lo que fue eso. Era un infierno. Cae herido, que está en YouTube, si lo buscan está ahí. Cae herido por un bombardeo naval. A la noche se acercaban los ingleses, nos bombardeaban, nos tiraban, dice que nos tiraron más de 10.000 toneladas de bomba. Nos bombardeaban, no, era lo que nos mató a nosotros, lo psicológico, que sentíamos cuando salía la bomba, el chiflido en el aire, y era Pedro, mañana Juan, pasado Alberto, todo así. Y eso, hoy son 4 de la mañana y a veces estoy con los ojos así grandes. Eso no me lo va a curar nadie en la vida, voy a morir con eso. El 13 de junio, cuando estaban bombardeando, que fue un infierno eso, había un soldado del Regimiento 7, Máximo Panchorzuk, creo que era de La Plata, pero eso fue bien Mar del Plata, era alcanzado por una bomba. Lo traen heridos, ¿conocés esa historia, Graciela? Sí. Lo traen herido no sé si en el Bahía de Valparaíso o en Iriza lo traen. Es un rompehielo de bandera argentina que es el único que tenemos, creo. Lo traen herido a Néstor Máximo a La Plata, creo que lo traen, o a Buenos Aires, y él muere como a los 7 o 8 días. Él es sepultado en Mar del Plata y yo lo fui a despedir el día que él muere, ya estaba como soldado, ya no me han mandado acá, estaba en tierra, lo fui a despedir al cementerio de Mar del Plata. Bueno, ese es uno de los pocos soldados argentinos que descansa en nuestro país. Los demás están en el mar, que es la gente de Belgrano, nuestros compañeros de Belgrano, y los demás veteranos que pelearon en Malvinas están en el cementerio del Darwin, al cual visité también, y bueno, también estar ahí en el cementerio fue muy pesado, fue muy duro, porque quería encontrarme con este compañero que había quedado en Malvinas. Bueno. Yo quería preguntarte qué tipo de aliento se daban ustedes entre compañeros, porque creo que fue bastante fuerte. ¿Qué era lo que se decían como para...? Está muy enfocado en Dios, pero muy enfocado en Dios. Y lamentablemente ahora estamos bien y nos olvidamos un poquito de Dios.